que es moco, generando una capa mucosa o una capa de moco. Eso es interesante porque esa capa de moco te ayuda a proteger las vellosidades intestinales de tu tracto gastrointestinal. Esa capa de moco es interesante porque dentro de esa capa de moco vas a tener también defensas como la IgA, y vas a tener una molécula que son los péptidos antimicrobianos. Vas a tener dos tipos de defensas en esto. Va a estar por un lado atrapado en ese moco IgA y va a estar atrapado AMP. Están protegidos. Entonces, la piel, toda nuestra piel, junto con las mucosas, son la primera barrera de defensa desde el punto de vista inmunológico. Nuestra primera barrera de defensa. Entonces, estamos aquí hablando de intestino, de epitelio intestinal, de epitelio intestinal. Aparte de esta generación, también va a tener una microbiota. Entonces, eso quiere decir que también dentro de esta capa de moco, tus bacterias saprófitas o simbióticas van a estar como los adoquines de la calle en toda la capa de este moco. Entonces, vamos a colocar acá como mira, nos van a estar. ¿No? Entonces, estas son tu microbiota. Entonces, esa microbiota que está también adherida a esa capa de moco te protege y te protege de bacterias. Entonces, bacteria patógena. Y esta es una bacteria patógena. Entonces, dentro de esa capa tú tienes todas las mucosas tienen el microbiota. Dependiendo de qué órgano esté, tienen distintos tipos de bacterias. Eso van a ver también en bacterias, micros, en uno de los dos, o en los dos. Entonces, dependiendo de qué cavidad mucoide estamos hablando, va a tener cierto tipo de microorganismos que van a predominar en ese caso. Entonces, si estamos hablando de intestino, hablamos de que Escherichia coli es parte de la microbiota normal del intestino. Klebsiella es parte, ¿no? Lactobacillus, bifidobacterias, son bacterias que viven en la mucosa normal como microbiota del intestino. Por ejemplo, si se habla de vagina, los bacilos de Dodderlein son propios de la vagina, son las que te producen ácido láctico y las que te van a proteger con ese pH ácido para que no haya infecciones. Entonces, vuelvo a repetir, cada mucosa tiene sus bacterias propias para proteger ese órgano específico o esa mucosa específica. Pero estamos en intestino. Entonces, la microbiota, aquí vamos a poner el intestino, microbiota intestinal. Entonces te protege la microbiota, ¿no? ¿De quién? De bacterias patógenas. Entonces, puede haber ausencia de una bacteria y esa bacteria puede ser aprovechada por esta bacteria patógena. Y esa bacteria patógena ser reconocida por unas células M que se encuentran acá. Y estas células M son las que identifican una parte de esta bacteria y la transportan para adentro para que sea reconocida, por ejemplo, por las células presentadoras de antígeno. Esas células presentadoras de antígeno las reconocen y la presentan una parte de esa bacteria que ha ingresado
a tus linfocitos, ¿no? Puede ser un linfocito B o puede ser un linfocito T, cualquiera que vas a conocer a eso, a ese perfil antigénico de esa bacteria que ha ingresado para desencadenar una respuesta inmunológica, ¿ya? Entonces, fíjense, tiene que haber un equilibrio entre la microbiota, entre bacterias saprófitas de una determinada mucosa versus las bacterias patógenas que quieren ingresar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista médico, una causa para generar desequilibrio de tu microbiota intestinal es el tratamiento con antibióticos. Entonces, doctor, no debemos dar antibiótico. Si necesitas, tienes que dar antibiótico, ¿no? Las infecciones, cualquier tipo de infección, una infección, no sé, una amigdalitis plantárica, una infección urinaria, una gastroenteritis, o no sé, cualquier tipo de infección donde ya se dan toda la sintomatología y esté elevando tu temperatura, ya les decía, si hay elevación de temperatura, quiere decir que ese organismo está con un proceso infeccioso y el médico tiene que identificar en qué lugar está esa infección y tiene que darle, de acuerdo al laboratorio, de cómo esté, si está leve, moderado, severo, un antibiótico de primera, segunda o tercera generación, o sea, desde uno de pequeño espectro hasta uno de amplio espectro, ¿no? Entonces, le dan el antibiótico. Y ese antibiótico, no hay medicamento inteligente, no hay. Los únicos inteligentes son nuestras células. El antibiótico, como no es inteligente, entra y te mata a la bacteria patógena y te mata a la bacteria saprófita. Por eso es que te causa un desequilibrio, porque va a matar, va a sacar, va a ausentarte tus bacterias saprófitas que más bien te están defendiendo, ¿no? Eso es lo que hacen los antibióticos. Ahora, los antibióticos matan a las bacterias, matan a los microorganismos, ¿no? Sí. Podría estar en etapa de formación, al año van a llevar farmacología. Los antibióticos no, solamente inhiben la reproducción de ese microorganismo, nada más, no la matan. Es como si, no sé, a nosotros los varones nos hicieran una vasectomía, ¿no? Para no tener hijos, o a las mujeres les dieran los anticoncepcionales para no reproducirse. Eso es lo que hacen los antibióticos. Entonces, inhiben su reproducción. ¿Y quién mata a las bacterias? Nuestro sistema inmunológico. Pues, sáquense de la idea de que los antibióticos van a matar a las bacterias. Eso no es cierto, ¿no? Inhiben la reproducción. Y cuando inhiben la reproducción ya no se están multiplicando, nuestro sistema inmunológico ya les ha reconocido y desde los minutos hasta los 7 primeros días ya el sistema innato ya se está identificando, neutralizando o eliminando a los microorganismos invasores, ¿no? Pero una causa es los antibióticos. Entonces, ¿cómo reconocemos de que ha habido una disminución de nuestra microbiota, una alteración de nuestra microbiota intestinal, un desequilibrio? Porque ese paciente te dice, doctor, en las mañanas cuando despierto tengo saliva amarga en mi boca, picante, y durante el día me duele aquí, me da punzadas, y después de comer, generalmente después de almorzar, se hincha. Si te dice esas 3 cositas, ese paciente tiene un desequilibrio de su microbiota intestinal. Y ese desequilibrio de su microbiota intestinal se denomina de disbiosis. Puede estar estreñido o puede estar con diarrea. ¿Eso de qué va a depender? De qué microorganismo haya ingresado. Ahora, nuestro organismo, vuelvo a repetir, es tan inteligente y el intestino es, considerado actualmente el segundo cerebro por todas las hormonas, neurotransmisores y etcétera que genera.
Por ejemplo, acá les digo, él sabe, digamos, hay 5 Escherichia coli y aumenta una Escherichia coli, te causa disbiosis, te causa enfermedad. Por ejemplo, si digamos hay disbiosis, ha tomado antibiótico este paciente, está ausente, pero no está entrando una bacteria patógena de afuera, sino que una de estas bacterias de acá, por ejemplo, corresponde a Klebsiella. Y esa Klebsiella ha aprovechado, ha dicho, pucha, aquí no hay nada, me pongo esto y yo vengo aquí. Y aquí también tengo otra Klebsiella. Pero esta Klebsiella que tenía que ser en 5, ahora ya son 6. Y al ser 6, esta Klebsiella te va a generar una respuesta inmunológica, te va a ocasionar un proceso infeccioso. O sea, las mismas bacterias, también en mayor cantidad, pueden repoblar esa ausencia que ha habido por una disbiosis y generar patología. Ese es un ejemplo clásico, ¿no? La Klebsiella difficile, cuando existe así mayor producción de esa bacteria, es la que te causa cuadros diarreicos, ¿no? Sin que hayas tenido una infección o un contacto con esa bacteria del medio externo, ¿no? Entonces, no solamente es una bacteria patógena de fuera, también puede ser una bacteria que esté como saprófita, pero que haya aprovechado la ausencia por disbiosis, porque no había, ¿no? Porque las has matado con tu antibiótico. Entonces, ¿qué tienen que hacer cuando ustedes identifiquen una infección y sepan qué antibiótico dar? Después de que cumple el tratamiento con antibiótico, que son 5 días, que son la citromicina, digamos, que se da 3 días. Luego, por ejemplo, una amoxicilina, que se da 7 días. Si es una infección, no sé, fuerte, yo que sé, le dan ciprofloxacina, hasta 10 días o 14 días. Pero después de ese tratamiento, les tienen que repoblar la microflora. Entonces, tienes que acá solucionar esa disbiosis, porque el paciente después de eso le dice, sí, doctor, ya no tengo temperatura, ya me ha parado la infección, pero tengo lo que yo les había comentado, ¿no? Saliva amarga picante, me duele aquí, se hincha mi estómago y tiene. Entonces, este problema es ¿por qué? Porque había ausencia de acá o la bacteria ha entrado patógeno o se ha repoblado. Pero una vez que tú des tratamiento, seguramente va a estar ahí. ¿Y ahí qué está? Estamos en disbiosis, hay ausencia, ¿no? Falta. ¿Y qué tienen que hacer? Eso, reponer. ¿Reponer qué cosa? La microbiota. Es repoblar. Reponer bacterias. Y ahí viene el interesante de los oligosacáridos, ¿no? Entonces, tenemos los prebióticos, que tú puedes reponer esa microbiota con prebióticos o probióticos. De cualquiera de estos. Con esto o con esto. Dentro de los prebióticos son alimento. ¿Alimento para quiénes? Para estos microorganismos saprófitos. ¿Quiénes están dentro de ese rango de alimentos? Están, por ejemplo, los honguitos. No cualquier hongo. No sé si conocen el Florestor. Sí. No sé, algunos lo conocen. Entonces es una medicación que viene en sobrecitos y en polvitos, Florestor. Y ese Florestor ese Florestor y el Saccharomyces bovare. Saccharomyces bovare. Y es rico. Alguna vez cuando estén con cuadros diarreicos, dependiendo si son niños o adultos, se les da la dosis exacta y bueno, tiene un sabor bien delicioso. Seguramente a los que nos gusta algo, quiere decir porque dentro del organismo estás deficiente de ese algo que tiene, ¿no? Cuando te antojas chicharrón es porque estás deficiente en alguito que el chicharrón tiene. Cuando te antojas café, estás deficiente en alguito que el café tiene. O sea, por eso nacen los antojos de algo específico, ¿no? Todos los días tu almuerzo no va a ser arroz, vas variando de acuerdo a lo que te antojas, ¿no? Es así más o menos, ¿eh? Entonces, el mismo la el Florestor. Pero también, como alimentos, entra el FOS
y entra el GOS. Entonces, ellos sí son poligosacáridos. El POS es la fructo es oligosacárido. Y el GOS es la galacto oligosacárido. Entonces, el tema de hoy, obviamente, va a ser FOS, va a ser GUS. La importancia, ya les da, que es importante que sepan eso, ¿no? De que conozcan FOS y GUS. Y dentro de los probióticos ya entran las bacterias. Entonces, cuando está ausente acá, hay disbiosis, tú le puedes dar GUS, le puedes dar FOS, le puedes dar Saccharomyces boulardii. Eso ingresa acá, las bacterias saprófitas comen estos alimentos, que son alimentos para esas bacterias, crecen, se multiplican y van a repoblar esa ausencia. Ese es el mecanismo de acción. O sigue ausente, pero tú no le quieres dar prebióticos y le quieres dar un probiótico. El probiótico ya son bacterias. Estas ya son bacterias. ¿Qué bacterias? Bacterias inertes, bacterias no patógenas, bacterias saprófitas, ¿no? Entonces, dentro de esas bacterias saprófitas, si estamos hablando de intestino, entonces los más característicos y los que pueden encontrar, lo que les decía, hasta en el yogurt de pil que hay, ¿no? El lactobacilo, lactobacillus y las bifidobacterias. ¿No? Lactobacillus y bifidobacterias. Entonces esas dos sí pueden dar. Ahora no son las únicas, no, porque el intestino tiene más de 15 bacterias saprófitas, ¿no? Entonces si tú quieres, puedes hacer un cóctel de bacterias, le mandas a preparar en sobrecitos, te lo preparan, le das al paciente, consume por los 7 días y ya vas a repoblar su microbiota. Es así más cómo se soluciona. Entonces vámonos aquí a y OH, fertilidad, OH. Estamos hablando de la alfa, entonces tendremos ahí nuestra estructura de la fructosa. ¿Sí? Tenemos la estructura de la alfa de fructosa. ¿Dónde le hemos visto esta alfa de fructosa? En la composición ayer de la sacarosa. Pero ahí era una alfa de fructosa inversa, ¿no? Inversa. Esto estaba volteado para el otro lado, ¿no? Ahora no es una alfa de fructosa inversa, una alfa de fructosa normal. Entonces tengo ahí vamos a hacer con el mínimo para la clasificación de oligosacárido con 3. Entonces tengo ahí una estructura, acá voy a tener otra. Entonces tengo 3 moléculas de alfa de fructosa y se tiene que generar entre ambas un enlace glicosídico. ¿Entre quiénes se va a generar ese enlace glicosídico? Entre el carbono 1, el grupo oxidilo del carbono 1 con el carbono el carbono 2 con el carbono número 1. Entonces acá tendré un OH
tendré OH con este OH. ¿Qué va a generar, qué va a salir? Moléculas de, tiene que haber un proceso de hidratación para generar ese enlace de tipo glicosídico. Entonces acá voy a unir esas estructuras. ¿Quiénes ahora se está generando? ¿Qué carbono es este? 2. Carbono 2. El carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre el carbono 2 y el carbono 1. Carbono 1. Acá igual, entre su carbono 2 y el carbono 1. Entonces, el enlace glicosídico, ¿qué va a ser? Alfa 2, alfa 1. Enlace glicosídico, alfa 2, alfa 1. Entonces ya tenemos que generar 1, 2, 3. Tengo el mínimo del fósforo. Y así puedo yo ir sumando más estructuras hasta llegar a 9. Pero lo mínimo del fruto oligosacárido es esta estructura. Entonces tú le puedes completar si quieres más.